Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora quiero mostrarles la resolución del tema 3 del ensayo de examen. Bueno, el enunciado de nuestro ejercicio dice que tenemos una tabla de distribución de frecuencia o una tabla de datos agrupados que representa las corrientes máximas en amperes de un cierto conductor de una marca o producidas en una determinada fábrica. Normalmente, en forma genérica, los datos que nosotros podemos tener de una tabla de datos agrupados es una tabla de 2 columnas, en donde la primera columna representa los valores en clases o los intervalos de los datos agrupados. Y la segunda columna representa la frecuencia o la cantidad de veces que esos valores, o en este caso los intervalos, se repiten en el total. En este caso, está compuesto de 8 filas y tenemos las respectivas frecuencias o número de conductores que tienen una repetición dentro del total. El total de conductores en este caso son 60. El total de valores de esta tabla son 60. Una vez que nosotros tengamos esta tabla genérica, ¿qué es lo que hacemos para poder determinar los requerimientos o los cálculos que nos están solicitando en el tema 3? Que son en el ítem A, la media, en el ítem B, la mediana, en el ítem C, la moda, y por último en el ítem D, la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer de nuestra tabla genérica? Entonces, nuestra tabla genérica va a ser esta, que estoy pintando acá en verde, como dije anteriormente, está compuesto simplemente de 2 columnas, y en este caso tenemos 8 clases, o sea, 8 filas, cuyos valores se repiten acá a continuación como está detallado en la columna 2. Lo que tenemos que hacer es ampliar esta tabla con tantas columnas sean necesarias para poder hacer el cálculo. Y les voy a ir mostrando cada uno de ellos. Entonces, la primera ampliación que hacemos, ¿verdad?, de la tercera columna, en este caso, que vamos a adherir a nuestra tabla genérica, va a ser la correspondiente a la media de estos intervalos respectivamente. Entonces, estos intervalos sumamos, dividimos entre 2 y obtenemos el valor de la media de cada uno de estos intervalos de cada clase. La siguiente columna que adherimos a nuestra tabla genérica va a ser la frecuencia acumulada, que es la frecuencia que está aquí, o el número de veces que se repite cada una de estas filas, según la frecuencia anterior. Por ejemplo, en el caso primero, como es 1, entonces el anterior no existe, entonces va a seguir siendo la frecuencia acumulada 1. El siguiente ya va a ser 6 porque es 1 más el propio, que va a ser 5. Y así sucesivamente. Acá ya tenemos 6, 6 más 12 ya va a dar 18, y así sucesivamente hasta completar la última fila. Siempre me va a dar el total de observaciones, que es el total de datos de la tabla. La tercera, cuarta, la quinta columna que vamos a adherir para poder hacer el cálculo va a ser ya el producto de esta X barra, que le llamamos X barra, le llamamos a qué? Le llamamos a la media de cada clase. X barra por F, en donde F, ¿qué es? F es la frecuencia o las veces que esos valores se repiten en cada uno de los intervalos. Hago el producto y acá hago la sumatoria. ¿Para qué esto? La fórmula de la media es frecuencia por X dividido N, en donde la frecuencia es las veces que se repite cada uno de estos valores, y la X viene a ser esta X que está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos trabajar con la X que está acá. ¿Por qué? Porque es un intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Determinamos la media de estos intervalos para que estos valores puedan ser representados solamente por un valor. En este caso, 9.5, 10, 10.5, 11, etc. hasta llegar a 13. Entonces, cada uno de esos valores multiplicamos, ¿cierto?,
por la frecuencia respectiva. Eso sumamos y obtenemos el valor que es el numerador de nuestra fórmula de media. Dividido el total, que es 60, me da la media 11.15. Bueno, luego, seguidamente, vamos a definir lo que es la mediana. Para que podamos determinar el valor de la mediana, tenemos que aplicar la fórmula y entender un poquitito el concepto de mediana para poder ubicarnos dentro de nuestra tabla, para poder extraer los datos correspondientes a cada valor solicitado en la formulación de la mediana. Entonces, ¿qué era mediana? Mediana dice que representa el 50% o más del total de observaciones. ¿Cuánto es el 50% de 60? 30, es la mitad. ¿Dónde vamos a observar eso? En la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada. Entonces me fijo en la frecuencia acumulada. ¿Cuál es el valor que más se acerca al 50% de 60? Que va a ser 30. Entonces es 35. ¿Por qué no es 18? Porque 18 todavía no representa el 50%. Dice el concepto que tiene que ser 50% o más del total de observaciones. Entonces sería 35. Lo cual nos lleva a determinar que la mediana va a estar en esta parte de nuestro cálculo para poder sacar los datos de la mediana. Entonces vamos a la fórmula de la mediana. La mediana dice que es límite real inferior. ¿Cómo se obtiene el límite real inferior? Se tiene que saber primero en qué fila está la mediana. Este es el límite inferior de la mediana. Lo que se hace es una semisuma entre el límite inferior de donde está la mediana y el límite superior de la clase que está antes de la fila de la mediana o la clase de la mediana. Al sumar estos dos y dividir entre 2 me da 10.75. Seguimos la fórmula, dice n sobre 2, que es 60 sobre 2. Y la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada a la mediana. Entonces es 18. 18. Y luego la frecuencia de la mediana, que es la frecuencia original de mi tabla genérica, que en este caso es 17. Y que es la relación o el índice, o podríamos llamarle también así, el valor que difiere cada fila, cada valor de límite entre cada valor de límite. En este caso, si hago la resta entre 10.8 y 10.3, voy a tener que ese valor I va a ser 0,5, que se tiene que repetir como mi tabla de datos agrupados es una tabla constante, entonces tiene que repetir también entre los límites superiores. Quiere decir que 10.7 con 11.2 también me tiene que dar el mismo valor de índice o el mismo valor de intervalos entre clases. Entonces en este caso 0,5. Al aplicar, entonces obtengo el valor matemático o numérico de la mediana. ¿Cómo obtenemos la moda? La moda conceptualmente es el valor que más se repite, ya sea en el conjunto o en la tabla de datos agrupados. Entonces, si yo me fijo, la moda, ¿cómo puedo saber en qué intervalo, en qué clase va a estar? Me fijo simplemente en la columna que corresponde a la frecuencia o al número de observaciones que tengo dentro de mi tabla de datos agrupados. Lo cual me lleva a concluir que 17 es el valor de frecuencia mayor y es el que más se repite. Quiere decir que mi moda también está en la misma fila, en este caso coincide con la mediana. Una vez que determino cuál es la fila que corresponde a la moda o la clase que corresponde a la moda, lo que tengo que hacer es aplicar numéricamente o determinar los datos correspondientes a la formulación matemática de mi moda. El límite real inferior obviamente va a coincidir, ¿por qué? Porque estamos hablando de la misma clase o la misma fila. Entonces va a ser 10.75, no hay problema. Ahora, D1 y D2. D1 y D2, D1 es la diferencia entre la frecuencia modal, que en este caso es 17, y la frecuencia precedente a la moda. Y D2 es la diferencia entre la frecuencia modal y el siguiente. En este caso va a ser entonces 17 menos 12, que va a valer 5, y 17 menos 14,
que va a valer 3. Entonces, aplicando matemáticamente, el valor que me da de la moda va a ser 11.06. Estos son los 3 ítems solicitados en este ejercicio. Les había dicho que la desviación estándar iban a dejar, pero vamos a explicar cómo se obtiene de tal manera que ustedes ya lo sepan resolver después. Entonces, para resolver la desviación estándar, tenemos que aplicar la fórmula que corresponde, que es para datos agrupados, que es esta fórmula matemática que está acá. Entonces, la sugerencia mía es que ustedes amplíen aún más con una columna su tabla genérica, ya ampliada, en donde ustedes amplíen con el numerador de lo solicitado en la desviación estándar, que es hacer la resta entre el valor de cada uno de estos valores obtenidos, que sería este valor, que es la media entre estos intervalos, y la media correspondiente que ya calculamos anteriormente en el ítem A. Entonces, hacemos esa diferencia, elevamos al cuadrado y multiplicamos por la frecuencia correspondiente de cada signo. Hacemos eso, sumamos todo y el valor que obtenemos es 33. 33 dividido n, que sería 60, raíz cuadrada de ese valor, me va a dar el valor de la desviación. Entonces, si yo me propongo resolver ejercicios con datos agrupados, la sugerencia es que la tabla genérica ustedes amplíen de tal manera que los cálculos ya estén aquí. Es la forma más sencilla de hacerlo. Incluso hay herramientas como Excel u otros programas que ustedes pueden cargar y hacer esto en forma automática porque lleva un poquito de trabajo. Pero como estamos en ingeniería y los cálculos son nuestra profesión, entonces vienen a ser de esta manera. Espero que con este video puedan disipar sus dudas y cualquier cosa estamos hablando en la brevedad. Buenas tardes.